Hermanos, pueden tomar sus asientos. Bueno, hermanos, viendo todo lo que en este mundo acontece, hermanos, que la voluntad de nuestro Dios, pues, no es hecha, hermanos, no es buscada. El mundo cada vez se pierde más en la inmundicia y nosotros, la iglesia, no estamos exentos de eso, hermanos, y también, si nosotros no tenemos cuidado, podemos correr igual que el mundo, hermanos. Ayer se nos decía, aunque pareciera que estemos aquí, nuestro cuerpo físico presente, ¿dónde estará nuestra mente? ¿En qué estamos pensando ahorita? ¿En escuchar la voz de Dios? ¿O estoy más pensando en lo que dejé inconcreto, lo que ya no acabé, mi negocio, mi casa? Muchas veces, hermanos, pues no buscamos las cosas de nuestro Dios y nosotros tenemos que ser santos, porque el título del tema es Ser santos porque yo soy santo. Y esa palabra, hermano, está en un imperativo, una forma imperativa. Esto no es opcional. Esto no es si podemos o queremos serlo, no. Nuestro Dios está dando una orden concreta, firme, y está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es la palabra santo, hermanos? ¿Qué significa la palabra santo? Es apartado, ¿verdad, hermanos? O consagrado al servicio solo de nuestro Dios. Eso quiere decir la palabra santos, que nosotros hemos sido apartados, hemos sido consagrados para hacer la voluntad de Dios. En eso está la santidad. Y la santidad, como ya somos santos, como ya Dios nos ha apartado, como ya hemos sido separados, consagrados a Él, nos lleva a la segunda parte, que es la santificación. Ahora, vamos a tener una lectura en Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Del versículo 15 al 16. Vamos a leer, hermanos, disculpen, se me olvidaron los lentes y no alcanzo a leer bien. ¿Alguien puede leer, hermanos, por favor? Sí, hermano Uri. Del 15 al 16. Amén, hermano. Es la recomendación de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Sino como aquel que nos ha llamado es santo, sed también vosotros santos. Acá dice en toda conversación, y en la Biblia católica dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo
soy santo. Nuestro Dios, sabemos, hermanos, que Él no puede habitar en la maldad. Él no puede compartir con el pecado. Y Él nos está ordenando que nosotros debemos de ser santos también. Si Él no puede compartir con el pecado, ¿acaso nosotros como hijos de Él sí lo podemos hacer? Nosotros tendríamos, hermanos, que pensar que al ser escogidos por nuestro Dios, al haber alcanzado misericordia de parte de nuestro Dios, y que Él nos haya tenido en cuenta entre millones de personas, hermanos, es algo grande. Por eso es que al ser consagrados hacia Él, hermanos, nosotros tenemos que cuidar, dice el apóstol Pablo, con temor y temblor, para lo que hemos sido llamados, hermanos. ¿Por qué, hermanos, a veces, por ejemplo, hablamos de aquellas personas, ¿verdad?, que les gusta usar la droga, que les gusta emborracharse? Y yo, si preguntara a ustedes, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso nos ayuda a estar más cerca de Dios o más alejados de Dios? Eso nos aleja cada vez más de Dios si nosotros usamos drogas, alcohol. Pero a veces, hermanos, como la Escritura es extensa, hay cosas dentro de la palabra de nuestro Dios que nosotros a lo mejor no le ponemos mucho cuidado y que pueden ser tan destructivas como el alcohol y la droga. Hay otra forma de vivir en nosotros que puede ser destructiva y nos puede separar también de la voluntad de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, hermanos, vamos a ver qué dice. Segunda carta a Timoteo, hermanos. Vamos a ver qué otras cosas nos pueden separar de nuestro Dios, qué otras cosas son dañinas a nosotros, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos, debemos de apartarnos también de esas cosas? Del alcohol, de la droga, del cigarro. Vamos a ver, hermanos, qué más hay en nosotros que nos separe de la presencia de nuestro Dios, que en lugar de ayudarnos a santificarnos, pues también nos ayuda a hacer mal delante de los ojos de nuestro Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 4, dice así, hermanos: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo quería leer en la versión católica, hermano, porque a veces como que está más entendible y dice así: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres,
ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Como que está más entendible, ¿verdad, hermanos? Y este tiempo, hermanos, lo estamos viviendo. Y dijéramos, a lo mejor pensáramos que esta escritura es para dónde, hermanos, para allá afuera, ¿eh? Porque el mundo está así. Pero la pregunta entre nosotros, hermanos, ¿acá no habemos gente orgullosa? Aquí todos somos perdonadores, a todos nos gusta perdonar. Aquí dice, se oye fuerte, pero dice, no hay chismosos, no hay mentirosos. O sea, cuando leemos, hermanos, ¿verdad? Que cuando vemos la lista, podríamos pensar, Dios mío, ¿en cuál estoy yo? ¿En los chismosos? ¿En los mentirosos? ¿En cuál caigo yo ahí? Y si descubrimos en cuál estamos ahí, hermanos, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Quedarnos así? Pues así es el mundo, pero en la iglesia pues también somos así. No, hermanos, de eso se trata la santificación, la santidad. De que todas esas cosas, hermanos, puedan salir de nuestro corazón. Y vuelvo a recalcar, así como la droga y el alcohol son malos, todo esto que está en esta lista es tan malo delante de los ojos de Dios, que al igual que la droga y el alcohol, también todo esto nos separa, hermanos, de la presencia de nuestro Dios. Hay muchas cosas, hermanos. A veces nos enfocamos en una sola, pero cuando usted va escudriñando y va leyendo y leyendo, cada vez vamos aprendiendo más y más y más, y nos damos cuenta que muchas veces cosas que estamos haciendo y que nosotros creemos que no son tan malas, al final nos damos cuenta que son desagradables delante de la presencia de nuestro Dios. Pero lo bueno no es quedarse así solamente, hermanos. Pues soy así y pues ni modos. Nadie me puede cambiar. No, sí. Dios nos puede cambiar. La palabra de Dios está diseñada para cambiar a nosotros, los hombres. Ella puede. Solamente es que nosotros le demos la oportunidad a Dios de hacerlo, y verá que si no, Dios tiene el poder para cambiar nuestra forma de ser. ¿Por qué, hermanos, todos esos consejos? ¿Por qué nuestro Dios busca de nosotros esa santidad, esa santificación? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir más a fondo, hermanos? Que si nosotros no buscamos la santificación, es imposible que nosotros tengamos una comunión con Dios. Que si nosotros no dejamos todo esto, nosotros podamos tener una comunión con Dios. Muchas veces estamos siendo engañados de que si estamos aquí, cantamos y eso ya es estar bien con Dios. No, hermanos.
Nuestra santificación es cada vez mejor, ser mejores. Si ayer peleé con mi hermano, ya no lo voy a hacer. Si soy orgulloso, voy a dejar de ser orgulloso. Son cosas, hermanos, que cuando las traemos bien arraigadas, no es fácil que sean quitadas de nosotros, pero con el poder y la ayuda de Dios, todo es posible, porque dice que todo para el hombre es imposible, ¿verdad, hermanos? Pero para Dios todo es posible, hermanos. Dios tiene el poder. Dejemos que Él more en nosotros, dejemos que Él entre en nosotros y podamos ser transformados con la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, muchas veces cuando, por ejemplo, se dan temas, muchas veces, ¿qué hacemos, hermanos? Cuando salimos, muchas veces hasta como que tomamos a relajo, ¿verdad, hermanos? Lo que se acaba de decir, ¿verdad? Y como que nos mofamos, como que nos reímos, bromeamos. Y eso, hermanos, en nosotros, ¿será sabio hacerlo? ¿Será de sabios burlarnos de lo que se acaba de expresar, que es la voluntad de Dios? ¿Qué pensamos? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque todo lo que se expresa aquí, yo siempre he dicho, es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad del hombre y usted la desprecia, no va a recibir consecuencias, hermanos. Está bien, no pasa nada. Es un mortal del que se está burlando, o del que se está riendo, o del que está haciendo mofa. Pero cuando es la voluntad de Dios, tengamos mucho cuidado, hermanos, de tomar en poco la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es vida para aquel que quiere. Pero igual si usted la desecha, hermano, en lugar de vida va a encontrar muerte. Por eso es necesario que siempre, hermano, tengamos cuidado de no hacer mofa de la palabra de nuestro Dios. Tengamos respeto. Yo siempre he dicho, no del que está aquí, no, de aquel que está arriba observándonos siempre, hermanos. Es del que tenemos que tener cuidado. Muchos que se burlaron de la palabra de nuestro Dios acabaron mal, lo vemos en la historia. No repitamos eso, hermanos. Ya fuimos enseñados con lo que pasó en el ayer. No lo repitamos para no recibir el mismo castigo que ellos recibieron. Vamos a leer Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así, hermanos: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro
que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El consejo es ser imitadores de Dios como hijos amados. Ya nos escogió, ya estamos aquí. Ahora, ¿qué debemos de ser? Es como aquel padre, ¿verdad, hermanos? Que es bueno con su hijo y todo. Y el hijo ve que su padre siempre hace cosas buenas. El hijo quiere ser igual al padre, hermanos. Cuando es pequeño y él se va dando cuenta de esas cosas, él quiere ser igual que su padre. Y nosotros tenemos un padre, hermanos, que es muy bueno, que es muy santo. Y entonces, ¿por qué muchas veces no deseamos ser igual que nuestro padre? ¿Qué hay en nosotros que nos impide buscar ser igual a nuestro Dios? ¿Qué nos impide? El trabajo, las cosas del mundo, mi familia. ¿Qué impide, hermanos? Que nosotros quiéramos ser igual que nuestro Dios, como Él es bueno, compasivo, misericordioso, perdonador. ¿Qué nos impide a nosotros? Muchas veces, hermanos, ¿sabe qué nos impide? El que como nosotros no agarramos la escritura en toda la semana y esperamos a ser fortalecidos hasta el día de hoy. Pues, ¿llenos de qué somos, hermanos? Más de la televisión que de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo en nosotros va a surgir ese cambio? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder perdonar? ¿Cómo es que nosotros vamos a enseñar a perdonar? ¿O cómo en nosotros va a dejar de existir la mentira, el orgullo, si no nos ocupamos de leer la voluntad de nuestro Dios, hermanos? A veces no tomamos el tiempo y por eso es que en lugar de que nuestra santidad, nuestra santificación crezca, disminuye, hermanos. Es difícil que nosotros, si no nos alimentamos del sólido alimento que es la palabra de nuestro Dios, dice uno de mis hermanos, y si nos alimentamos espiritualmente, estoy hablando de comida chatarra, ¿qué puede pasar en mí? Nosotros, hermanos, tenemos que siempre tener mucho cuidado porque lamentablemente estamos en este mundo y somos absorbidos con los pensamientos de este mundo. A veces queremos hacer, yo siempre lo he dicho, hermano, disfrazadamente lo que hace el mundo afuera, pero disfrazadamente solamente. Pero como nuestro Dios es muy sabio y a nuestro Dios no se le va nada, hermanos, y Él conoce todo, Él conoce la intención que hay dentro de nuestro corazón, Él sabe de qué forma nosotros lo estamos haciendo. Él sabe de qué forma nosotros
Humanamente nos queremos ensuciar sin ser mal vistos. Él sabe que no buscamos nuestra santificación y que no la cuidamos con temor y con temblor. Dios lo sabe, hermanos. Pero nosotros dice que nos hemos conformado tanto a este mundo, hermanos, que dice que se nos ha entenebrecido el entendimiento, que nosotros ya nos da igual, hermanos, muchas veces. Hagamos lo que hagamos, decimos, ¿tenemos a quién? Cristo como abogado, hermanos, y eso me da licencia a mí para seguir peca y peca y peca y peca. Cristo está como abogado, hermanos, pero Dios es el juez. Entonces, aún, yo le decía que agarramos muchas cosas del mundo, por ejemplo, en los matrimonios. Vamos a ver cómo deben de ser los matrimonios, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿De qué nos debemos de limpiar? ¿De qué nos debemos de cuidar, hermanos? Para estar bien con nuestro Dios, para hacer, decía ayer mi hermano, esos vasos escogidos, para dar buenos frutos, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 4 al 8, y quisiera pedir un favor, hermanos, si alguien tiene ahí en su teléfono versión católica para que se entienda un poquito mejor. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 4 al 8, dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie lo tiene ahí, hermanos. ¿Alguien lo tiene ahí? Versión católica, hermanos. Mi hermana. Porque a veces es necesario, hermanos, que se usen estas versiones porque están un poco más explicadas. Sí, hermano. Sí, hermano. Oh, ok, hermano. Desde el versículo 3, por favor, hermano. Dice 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Sí, hermano. Dice la vida que agrada a Dios. Esta es Dios habla hoy, que a mí también me gusta mucho esta versión. Dice, ustedes conocen las instrucciones que dimos con la autoridad del Señor Jesús, lo que Dios... Es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hermano. Sí, dice Primera de Tesalonicenses 4, Dios habla hoy. Del versículo 3. ¿3 o 3? 3. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios, que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios,
que le ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Gracias, hermano. El versículo 3 dice: la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la libertad sexual. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto, y no se dejen llevar por el deseo como hacen la gente que no conoce a Dios. Que nadie ofenda a su hermano o hermana en esta materia o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas a todas estas cosas, como ya se los hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece no a hombre, sino al mismo Dios que les da su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo de nosotros, hermanos? Por eso les decía que dentro de la palabra de Dios hay muchas cosas que tal vez a nosotros, hermanos, igual que al mundo, nos parezcan inofensivas, nos parezcan que eso no nos va a traer consecuencia, no va a traer nada, pues nos equivocamos, hermanos. La santificación aún en los matrimonios, dice que debe de ser pura, hermanos. Dice que cada varón debe de tener a su vaso en santidad, en limpieza, en pureza. Y los que son casados me están entendiendo de qué se está hablando, hermanos. ¿Cómo es que tenemos aún en ese aspecto cuidar de no caer en suciedad, como lo hacen, dice, los gentiles? Pero ellos tienen una excusa, porque ellos no conocen a Dios ni la voluntad de Dios. Pero nosotros que conocemos la voluntad de Dios, dice, fuimos llamados a santidad, a limpieza. Nosotros tenemos que marcar la diferencia entre los que no conocen a Dios, hermanos. Nosotros somos diferentes, dice que somos un pueblo diferente, un pueblo sabio, un pueblo entendido. Y por eso es que Dios nos va a pedir cuentas, porque somos un pueblo diferente, porque somos un pueblo sabio, un pueblo entendido. ¿Y cuál es la sabiduría, hermanos? ¿Dónde está la sabiduría? En hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué somos sabios? Si hacemos la voluntad de Dios, somos sabios, somos entendidos. De lo contrario, si no lo hacemos, somos ignorantes, somos necios. Y nada bueno nos va a traer todo eso, hermanos. La santificación en nosotros es primordial, es necesaria. Decía mi hermano Uri, si nosotros, hermano, por ejemplo, nos santificamos y hacemos buenas cosas, y los que están alrededor de nosotros miran, decía mi hermano, ¿verdad que se nota la diferencia en quién es un hijo de Dios y quién no? Pero si nosotros, después de haber salido de estas cuatro paredes, seguimos haciendo lo mismo, entonces, ¿cómo podemos decir que somos sabios, que somos entendidos o que somos diferentes? Es más, la gente que está en el mundo nos ve
actuar igual que ellos y dice, ¿qué es lo que dicen, hermanos? Y eso que vas a la iglesia, ¿eh? Y eso que dices que eres hijo de Dios. No, hermanos. La santificación en nosotros debe de ser, yo sé que no la vamos a encontrar al 100%, pero eso no quiere decir que sigamos viviendo con la mente como aquellos que no conocen a Dios, en libertad, haciendo suciedades, envolviéndonos en suciedades, porque cuando nosotros, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, que el que desecha esto, no desecha a hombre, dice. ¿A quién desecha, hermanos? A Dios, porque Dios nos ha dado su espíritu, ¿verdad, hermanos? Así que todo lo que se está usted escuchando ahorita no es pensamiento de hombre, hermanos. Es voluntad de Dios. Y usted tiene libre albedrío para aceptarla, ponerla por obra o desecharla y no hacer caso. Usted tiene libre albedrío. Es lo hermoso de Dios, que Él nos da la libertad para escoger lo que nosotros quieramos. Sea bueno, sea malo, solamente nosotros vamos a escoger lo que quieramos hacer. Nuestro Dios nos dice, ten cuidado en desechar lo que estás escuchando, porque al que estás desechando es a Dios. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Cuando él salió de Egipto, Dios lo quería limpiar, Dios lo quería santificar, Dios lo quería apartar, Dios quería algo mejor para él. ¿Y el pueblo qué decía, hermanos? Luchemos por ser mejores, vamos a conquistar la tierra prometida. ¿Eso decía el pueblo? No. El pueblo decía, ¿por qué no volvemos a Egipto? Miren, allá había buenas cosas, comíamos de lo mejor, vivíamos bien. ¿Y es cierto que ellos vivían bien, hermanos? No. Ahora nosotros dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz. Nos ha sacado de ese Egipto espiritual y nos ha traído hacia Él. Pero igual que el pueblo de Israel, ¿cuántos de nosotros queremos regresar a ese Egipto? ¿Cuántos de nosotros extrañamos las fiestas a lo mejor? La comida tan sabrosa que era allá. Y nuestro Dios dice, no, tú eres algo especial, yo te saqué de la inmundicia y te traje a la limpieza. Pero muchas veces nos pasa lo del proverbio, hermanos, que dice que la puerca recién lavada se vuelve a lodo y el perro se traga su vómito nuevamente, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces por no tener cuidado queremos retroceder así, queremos actuar así. Hermanos, pensemos un poquito en el sacrificio del Señor, lo que costamos cada uno de nosotros,
Él nos santificó, Él nos justificó, Él nos limpió. Y cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, estamos desechando a Dios y estamos desechando también el sacrificio que el Salvador vino a hacer por nosotros. Las cosas. Y por eso es que Dios, hermanos, pues igual, nos va a tener que juzgar por todo eso, hermanos. Desechar la voluntad de Dios no es fácil, hermanos. Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5, hermanos, versos 22 y 23, dice así: apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si yo le dijera, hermanos, como acostumbran mis hermanos, levante la mano quien ya está preparado para que venga el Señor Jesús. Ya nos santificamos, ya nos purificamos, ya nos limpiamos. Ya estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ya estaremos listos para que el Mesías venga y nos lleve, nos despierte y estemos con Él. Si aún no estamos listos, hermanos, luchemos, busquemos hacer la voluntad de Dios, santifiquémonos cada día más. No es imposible, hermanos. ¿Es difícil? Sí, porque vivimos en un mundo pervertido, en un mundo caído, en un mundo malo. Pero las palabras del Señor Jesucristo deben de retornarnos en la cabeza, de la oración que Él hizo. Y Él dijo: estos están en el mundo, mas no pertenecen más allá. Están aquí, tienen que estar, pero ellos son diferentes. Ellos son los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, comportémonos, busquemos la santificación, busquemos el agradar a nuestro Dios. Cada vez que nosotros luchemos más y más y más por santificarnos y estar bien con nuestro Dios, Dios estará más contento y alegre con nosotros, hermanos. Y entonces Él derramará bendiciones sobre nosotros también. Ganamos por todas partes nosotros y buscamos la santificación. ¿Qué más, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, hermanos. Vamos a ver cómo éramos. Primera de Corintios, capítulo 6. Versos del 9 al 11 dice así. Escuche bien, hermano, porque a lo mejor cada uno de nosotros está en una parte de estas y hay que salir de ahí, hermanos. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esta palabra, hermanos, debe de retornar en nuestra cabeza. Si éramos así,
¿Qué dice la palabra de Dios? Eran, ¿verdad? Dice, eran. Esto eran algunos de ustedes. Pero ya han sido, ¿qué? Lavados y santificados por el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Si ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, tenemos que luchar por buscar limpiarnos más y más y más cada día, ¿verdad, hermanos? No es cualquier cosa, hermanos, que nuestro Dios nos haya sacado de ese lodo sucio, nos haya lavado, nos haya limpiado bien y ahora estemos aquí. Es algo grande, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, toda la vida sucia que llevábamos antes de conocer la voluntad de Dios, y si nosotros lo ponemos en balanza todo, yo les aseguro, hermanos, que ni siquiera tendríamos que dudar en decir, esto es mejor que esto. Y deseo más esto que esto. Pero nosotros como que parece que muchas veces queremos igualar la balanza, hermanos. Bueno, no creo que sea tan malo hacer esto y lo hago. No. Todo lo que no proviene de nuestro Dios, hermanos, es malo, es maldad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues seguir luchando, hermanos. Limpiémonos, dice, de cuerpo, alma y espíritu. Todo el Señor lo quiere irreprensible, hermanos. Pero el cuerpo lo va a deshacer, ¿verdad? Se lo va a comer los gusanos. Sí, es cierto. Pero aún en lo que hagamos en el cuerpo, con el cuerpo, Dios lo va a traer a juicio. Ese es el grande problema. Vamos a tener otra escritura, hermanos. ¿Por qué debemos de santificarnos? ¿Por qué debemos de limpiarnos? 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versos 16 y 17, hermanos. Fíjense, ¿por qué debemos de limpiarnos y santificarnos cada día más? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá a tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué tenemos que cada día limpiarnos más, santificarnos más, hermanos? ¿Qué somos para Dios? Somos el templo de Él, ¿verdad, hermanos? ¿Y Él quedará un templo sucio o un templo limpio, hermano? Un templo consagrado, ¿se acuerdan aún? Él le dijo a Salomón que hiciera el templo, ¿verdad, hermanos? Y Él lo consagró. ¿Fue consagrado para quién? ¿Uso exclusivo para quién? Para nuestro Dios. Y ahí no podía entrar, ¿se acuerdan que decía que no podría entrar nada impuro, hermano? En el lugar santísimo, por ejemplo. Sí, ¿qué pasaba cuando un sacerdote entraba sucio? Moría, hermanos. Todo lo que Dios escoge, lo consagra, lo limpia, con un propósito. Habita algo en nosotros, hermanos, que si no tenemos cuidado, dice que se entristece y se va también. Y es el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué creen que muchas veces cuando nosotros seguimos con la vida sucia, mala,
cuando estamos allá afuera. ¿Por qué creen que a veces nos sentimos decaídos, deprimidos, angustiados? ¿Por qué? Es que como que el espíritu, como si estuviera dormido, hermanos, está entristecido. ¿Qué pasa cuando cuando un hombre o como cuando una mujer está entristecida? ¿Tiene ánimos de hacer cosas? No. Se quiere sentar, quiere acostarse, dormirse, estar en paz. Así es el Espíritu de Dios, hermanos. Cuando a nosotros nos esté pasando eso, recapacitemos, veamos qué vida estamos llevando. Y si no es que el Espíritu de Dios está entristecido ahí dentro de nosotros. Vamos a ir leyendo, hermanos, 1 Corintios capítulo 6. Vamos a confirmar lo del capítulo 3. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que usted puede decir: yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, porque es mi cuerpo. ¿Es su cuerpo? ¿Es su mente? No. Dice que todo esto pertenece a Dios, es de Dios. De nosotros no es nada, hermanos, más que la obediencia a nuestro Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuidemos aún nuestro cuerpo. Que la ira, que la contienda, que todas esas cosas no habiten dentro de nosotros. Tampoco el alcohol, tampoco el tabaquismo, el alcoholismo, nada de eso, hermanos. Limpiémonos cada día más y más y más de lo que vemos en el teléfono, de lo que hablamos. Dice que palabras torpes no salgan de nosotros, palabras sucias no salgan de nuestra boca. De todo eso el Señor puso mucho cuidado. Dice: todo esto, cualquiera que haga todas estas cosas, no va a entrar al reino de Dios y de Cristo, no va a entrar. Así que pensemos, recapacitemos, hermanos. Dios nos trajo a limpieza, a pureza, no a inmundicia. Es tiempo de pensar. Parece que ya va siendo hora, ¿verdad, hermano? Ya es hora, ok. Vamos rápido, 2 versículos y acabamos, hermano. Gálatas 6. Y disculpen, hermanos, cuando está uno aquí no se siente de verdad el tiempo. Yo pensé que íbamos como 20 minutos. Disculpen, hermano. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7 y 8, hermanos. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cualquiera cosa que nosotros quieramos hacer, hermanos, está bien. ¿Quiere sembrar para la carne? Usted ya vio el pago. ¿Quiere sembrar para el Espíritu? Usted ya vio el pago. ¿Se quiere ensuciar? Ensúciese. ¿Se quiere limpiar? Límpiese. ¿Por qué? Vamos a ir terminando, hermanos. Apocalipsis capítulo 22. Por último, el consejo que nos da Dios. Y tenemos el libre albedrío. Usted escoge, yo escojo, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? Capítulo 22, vamos a leer del versículo 10 en adelante, hermanos. Dice así: y me dijo:
no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así que, pues el consejo, hermanos, de Dios está dado. Usted tiene libre albedrío para escoger lo que usted quiera, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.